Emocionado porque hoy continuamos con nuestra serie en Santiago, Fe en Acción. Santiago, ¿sabe usted que Santiago fue el erudito de la clase obrera del Nuevo Testamento? Su padre fue José y su madre fue María. Creció en un pequeño pueblo rural con una familia campesina y una familia pobre. Desde niño trabajó con su padre y su hermano mayor, Cristo Jesús, en la carpintería. Sin embargo, el Espíritu de Dios fue tan fuerte en la vida de Santiago que creció para servir a su hermano mayor, a Jesús, como su Señor y Salvador. Y escribir este increíble libro, esta increíble letra que hoy conocemos como el libro de Santiago. Santiago escribió esta carta aproximadamente 20 años después de haberse iniciado la iglesia cristiana a los miembros de su iglesia que estaban exiliados fuera de Jerusalén por una persecución que estaban sufriendo los cristianos en ese tiempo. Y él lo hace con el propósito de enseñar que la fe cristiana es acción. La fe cristiana se tiene que vivir, se tiene que demostrar. Y Santiago afirma en Santiago capítulo 2 versículo 18, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, porque nuestras acciones impactan más que nuestras palabras. Y la semana pasada vimos cómo la fe en acción demuestra tener un Dios más poderoso que los problemas. Demuestra tu vida que adoras a un Dios más poderoso que tus problemas. La semana pasada vimos cómo la fe en acción demuestra alegría en los problemas. Algo absurdo para el mundo, pero algo que debería ser normal en la vida del cristiano. Y la semana pasada vimos cómo la fe en acción pide sabiduría para superar los problemas. Y la pregunta, ¿estás pidiendo sabiduría de Dios? Y le invito a que visite nuestra página web puropoder.org. ¿Cuál es nuestra página web? Es fácil de recordar, puropoder.org, y veas de nuevo la enseñanza de la semana pasada, porque va a ser desafiado. Es una enseñanza que te va a ayudar a crecer en tu fe, en tu caminar cristiano diario. Así que puropoder.org. Y bueno, antes de continuar, deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, celebración en español. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, hermano, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier, y hoy, hermano, emocionado porque Santiago, vamos a continuar en el capítulo 1, y hoy Santiago nos va a hablar de la gente rica, de la gente pobre, nos va a hablar de pruebas, tentaciones, bendiciones, nos va a hablar del engaño, nos va a hablar de la obediencia. Y si tú eres una persona que nos está visitando, o es una persona que ya es de la familia River Oaks, eligió un buen domingo para venir. Porque la cosa está buena esta palabra. Bueno, entremos en materia. Una fe en acción demuestra una perspectiva correcta ¿hacia qué? Hacia lo material. Nuestro primer punto es: una fe en acción demuestra ¿qué? Una perspectiva correcta
hacia lo material. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11, que dice: los creyentes que son pobres pueden estar ¿cómo? Orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar ¿cómo? Orgullosos de que Dios los ha ¿qué? Humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Y a primera vista, pareciera que Santiago está exaltando el ser pobre sobre el ser rico. Pero no es así. Y créame que estos fueron los versículos que más me tomaron tiempo investigar y leer para ver qué es lo que realmente Santiago y Dios nos quiere enseñar a través de esta lectura. Pero lo que Santiago sí quiere hacer es ayudarnos a tener una perspectiva eterna de las riquezas y de los logros materiales. Observemos que hay creyentes pobres y hay creyentes ricos. Como también hay incrédulos pobres y hay incrédulos ricos. Observemos que considerarse rico o pobre, la verdad que es algo relativo. Como por ejemplo, si usted se compara con Elon Musk, ¿quién conocen? ¿Han escuchado de Elon Musk? El de Tesla, ¿no? O se compara con Jeff Bezos. Si usted se compara con Jeff Bezos, ¿quién es Jeff Bezos? Él es el que fundó una de mis compañías favoritas, hermano. Se llama Amazon, wow. Bueno, pues si usted se compara con uno de ellos, usted realmente a lo mejor es pobre, ¿verdad? Sin embargo, si usted se compara con una persona viviendo en Cuba, una persona viviendo en Haití, en Corea del Norte, usted materialmente es ¿qué? Rico. En otras palabras, tenga usted ya años aquí o tenga unos días de haber llegado, si usted tiene un carro que ya compró, que se lo prestaron, que se lo regalaron y tiene 2.5 kilos de más, usted es rico. Wow. Y pastor, 2.4 no. No. Así que bienvenido porque este mensaje es para ti. Iglesia, la enseñanza de Santiago es que tanto los pobres como los ricos deben adoptar una perspectiva correcta sobre su condición material. Los pobres deben sentirse honrados porque en la economía de Dios la gente pobre tiene un lugar elevado a través de su fe. Y los ricos, por otro lado, deben ser humildes, reconociendo que sus bienes materiales son temporales como una flor que se marchita. Iglesia, muchos aquí, y esto aquí se va a poner personal, muchos aquí, si no es que a todos, Dios nos ha humillado. Al permitir que muchos de nuestros logros intelectuales y económicos se marchiten, para enseñarnos que lo importante no es lo que poseemos ni lo que logremos en esta tierra, sino nuestra relación personal con Cristo Jesús. En otras palabras, Dios quiere que hagamos algo bien importante, nuestra dependencia de su gracia. Porque es por su gracia que estamos aquí presentes. Y la pregunta es, ¿cómo está tu perspectiva presente de las riquezas materiales? ¿Cómo está tu relación con el dinero, con las posesiones materiales? Y este país es peligroso para enamorarnos de las posesiones materiales. Iglesia, ¿cómo está tu relación? Tu fe en Cristo Jesús. River Oaks, una fe en acción demuestra una perspectiva correcta hacia lo material. Y también una fe en acción demuestra creer en un Dios que bendice a los que soportan con cómo
con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y Santiago, consciente de las pruebas y persecuciones que enfrentaban estos cristianos dispersos por el mundo antiguo, dice en Santiago capítulo 1, versículo 12 lo siguiente: Dios, ¿qué? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes ¿qué? Lo aman. Iglesia, la salvación no se gana con buenas obras. Sin embargo, Dios sí nos salva para hacer buenas obras. Y Él recompensará esas buenas obras con la corona de vida. Iglesia, Dios bendice. Que no se te olvide. Y muchos de ustedes ya saben. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En lo personal, hermano, tengo más de 40 años asistiendo a la iglesia cristiana. Bueno, toda mi vida, la verdad es que toda mi vida he asistido a la iglesia cristiana. Y a los 13 años acepté a Cristo Jesús. Pero en lo personal, mi reacción inicial siempre es: por favor, Dios, tengo que soportar y tener paciencia. Tengo que soportar y tener paciencia. Teníamos que soportar y tener paciencia en nuestros países de origen. Llegamos a Estados Unidos y tenemos también que soportar y tener paciencia. Como diríamos en inglés, come on, God, really? Y la verdad es que la bendición, y esto lo he observado, la bendición a menudo viene envuelta en un problema, La bendición a menudo viene envuelta en un problema, en una prueba. Y requiere paciencia y fe para verla, para ver la bendición. Como por ejemplo María. Wow, María. ¿Quién fuera María? No yo, Miquiti. La María, la madre de Jesús, aunque fue llamada bendecida, su vida estuvo llena de pruebas. Su reputación fue destruida. Su prometido, inicialmente hablando de José, pensó en abandonarla y tuvo que ver a su hijo crucificado. Su bendición estaba envuelta en grandes sufrimientos. Pero ella creyó en Dios y perseveró. Iglesia, al igual que ella, a veces nuestras mayores bendiciones vienen envueltas en grandes problemas. Y es algo que muchos de aquí ya sabemos, aunque nos duela reconocerlo. Muchas veces nuestras mayores bendiciones vienen envueltas en grandes pruebas. Y debemos demostrar paciencia, debemos demostrar fe para ver cómo Dios las usa para hacer nuestras vidas más hermosas. Algo que ya usted ya sabe, pero nos cuesta aprender, ¿verdad? A mí en lo personal me estoy aprendiendo. Iglesia, se necesita paciencia y fe para ver la bendición en medio de la prueba. Pastor, ya pasé la prueba, tranquilo, mañana te llega una nueva. Se necesita paciencia y fe para creer que Dios usará algo feo para hacer algo hermoso en tu vida. Tú lo sabes. Se necesita paciencia, se necesita fe para creer que Dios usará algo que debería haberte esclavizado para liberarte. Se necesita paciencia y fe para creer que Dios usará algo que debería haberte quebrantado para sanarte. Se necesita paciencia y fe para creer que cuando tengas la peor prueba allá afuera puedas tener el mayor gozo aquí adentro, porque nuestro gozo viene de nuestro Señor. Iglesia, se necesita paciencia, se necesita fe.
Y si necesitas paciencia y necesitas fe, pídesela al Señor. Pídasela al Señor. Porque Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y si no eres cristiano, déjame decirte esto. Jesucristo es Dios. Y Él vino como un regalo del Padre. Antes de que puedas enfrentar cualquier problema, necesitas enfrentar tu problema con el pecado. Tú necesitas a Jesús. Jesucristo es el regalo que Dios envió a nosotros, los que hemos pecado y hemos fallado, porque todos hemos pecado y todos hemos fallado. Sin embargo, Él vino como nuestro Salvador, y si nunca has recibido a Jesús, esa es la razón por la que estás aquí en esta iglesia. Eres pecador y Jesús es tu Salvador. Y nosotros no podíamos llegar a Dios, pero Él sí vino a nosotros y su nombre es Jesucristo. Él pasó por todas las pruebas, por todas las tentaciones sin pecado. Murió en tu lugar por tus pecados. Resucitó para perdonarte. Ascendió al cielo y ahora está gobernando con poder y riquezas en su reino. Y en este momento Jesús está preparando un lugar para ti. Si te apartas del pecado y confías en Él. Y eso me emociona. Y la pregunta es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? ¿Has puesto tu confianza en Dios? Mano, y si usted es una persona nueva o no ha invitado a Jesús, le invito a que hoy después del servicio vaya a Conexión. Vamos a tener estos folletos que dice, me permite hacerle una pregunta. Y lléveselo a su casa, estúdielo. Si tiene alguna pregunta, venga conmigo después del servicio. Y para aquellos de nosotros que ya somos cristianos, cuando Jesús ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo que desciende del Padre al creyente. Nosotros los cristianos creemos que en un Dios, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la verdad es que, hermano, no importa qué tiempo tengamos en el Evangelio, no tenemos la paciencia que necesitamos. No la tenemos. Yo no la tengo. Pero el Espíritu Santo sí la tiene. La verdad es que no tenemos nosotros los cristianos la sabiduría que necesitamos, pero el Espíritu Santo sí la tiene. Nosotros los cristianos no tenemos la perseverancia que necesitamos, pero el Espíritu Santo sí la tiene. La verdad es que nosotros los cristianos, por muchos años que tengamos en el Evangelio, no tenemos el conocimiento que necesitamos, pero el Espíritu Santo sí lo tiene. La verdad es que nosotros los cristianos no tenemos la fortaleza que necesitamos. Diariamente, semanalmente nos queremos rendir. Pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Entonces lo que hizo el Padre Celestial es enviar al Espíritu Santo para ungir y designar la vida de Jesús. Entonces Jesús sube al cielo y envía al Espíritu Santo para vivir en nosotros los cristianos. Y te invito a que mientras atraviesas las pruebas, busques y actives los dones del Espíritu Santo en tu vida para que así puedas encontrar el gozo y el propósito en tu ministerio. Porque todo cristiano tiene un ministerio. Iglesia, tal vez no puedas cambiar todo lo que está sucediendo en tu vida. No puedas cambiar lo que estás enfrentando. Sin embargo, todo lo que estás enfrentando puede ser usado por el Espíritu Santo para transformar tu corazón y hacer crecer tu fe. ¿Estás cooperando? ¿Estás cooperando con el Espíritu Santo? ¿Estás perseverando? Una fe en acción demuestra creer en un Dios
que bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y una fe en acción no se deja, ¿qué? Engañar. Una fe en acción no se deja engañar. Vamos para Santiago capítulo 1, versículos 12 al 16, que dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz, ¿qué? La muerte. Así que no se dejen, ¿qué? Engañar, mis amados hermanos. ¿Has sido tentado? Yo sí. ¿Has pasado por prueba o estás pasando por prueba? Bienvenido a la vida cristiana. Bienvenido. Iglesia, no te dejes engañar con el pensamiento que dice: no, te lo mereces. ¿Verdad? Te lo mereces, dale. No te dejes engañar con el pensamiento que dice: mucha gente lo hace y no pasa nada. No te dejes engañar con el pensamiento que dice: no tienes otra opción, te conviene. No te dejes engañar con ese pensamiento que está por ahí, es que es lo que está de moda. Todo el mundo lo está haciendo. No te dejes engañar por ese pensamiento que dice: pecar no es tan malo y las bendiciones de Dios no son tan buenas. Porque la verdad es que el pecado te da placer en el momento. Te da placer en el momento. No hay que ignorar, no hay que. Pero termina encaminándote al dolor, termina encaminándote al sufrimiento, termina encaminándote a la muerte. Porque la verdad es que la recompensa de Dios te exigirá paciencia, te exigirá fe. Pero la bendición, la recompensa de Dios es eterna. No te dejes engañar por algo momentáneo. Y hablando de prueba y tentación, lo acabamos de leer. River Oaks, la tentación es la acción de ser inducido, sea por nuestros impulsos pecaminosos, sean por ataques espirituales, sea por una presión cultural o la presión de alguien que conocemos, a desobedecer un mandato de Dios. Iglesia, todos somos tentados. Cristiano no, somos tentados. Y ser tentado no es pecado, pero sí entregarse a la tentación. Iglesia, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, pero Dios sí prueba. Y una prueba es algo creado o permitido por Dios para producir madurez y crecimiento en tu vida espiritual, en tu caminar de fe. Iglesia, un mismo evento puede ser prueba y tentación. Prueba y tentación a la misma vez. Como fue el caso del árbol del bien y del mal en el jardín del Edén. Este árbol era una prueba para Adán y Eva. Y Satanás lo convirtió en una tentación para su caída. Y en el caso de Job, ¿cuántos han escuchado la historia de Job? Y si no, vaya al Antiguo Testamento y lea Job. En el caso de Job, Dios le da permiso a Satanás de ir a probar a Job. Pero Satanás lo convierte en una oportunidad para tentar a Job a maldecir a Dios, algo que él no hizo. Entonces la prueba y la tentación pueden terminar siendo un mismo evento, pero con intenciones opuestas. Como en el caso de Dios, Él quiere usar la prueba para crear crecimiento espiritual en tu vida. Y Satanás quiere usar la tentación y la prueba para que niegues a Dios y te entregues al pecado, para destruir y sofocar tu fe.
Iglesia, Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Si usted está aquí, aquí estamos todos buscando, procurando seguir a Jesús. Él fue el de la vida perfecta. Yo estoy en ese camino. Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Debido a que Jesús, Dios hombre, nuestro Salvador y Rey, venció la tentación. Y debido a que Él venció la tentación, usted y yo, los seguidores de Jesús, también podemos vencer cualquier tentación debido a que hoy tenemos el mismo poder que Jesús tenía a través de la persona del Espíritu Santo, que mora en la vida de todo creyente. Algo maravilloso. Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios es ¿qué? Dios es fiel. Él nunca permitirá que la tentación sea mayor de la que podamos soportar. Cuando seamos tentados, Él nos mostrará una salida para que podamos ¿qué? Resistir. Y es por eso que podemos decir que en Cristo somos más que vencedores para pasar la prueba y vencer la tentación para bendición. Iglesia, cuando cedas alguna tentación, y lo vas a hacer, yo lo hago semanalmente, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios y mantente firme y fortalecido en Dios al enfrentar las consecuencias del pecado. Establece parámetros alrededor de tu vida para disminuir las probabilidades de volver a caer. Levanta tu cabeza al cielo y comprométete a vivir para Dios porque Él te ama. Dios te ama. La Biblia afirma que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero eso sí, no sobreabunda para que tú continúes pecando, pero sí para que sepas que eres libre de estar pecando. Y eres libre para obedecer la palabra de Dios a través de su gracia. Mire Juan. 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. Evangelio, buenas noticias. ¡Wow! Entonces, pastor, ¿cómo puedo superar las tentaciones y no dejarme engañar? ¿Cómo puedo superar las tentaciones y no dejarme engañar? Bueno, viviendo una fe activa. Que tu fe no sea solo de dichos o de palabras, que se vea en tu vida diaria. Amén. Viviendo una fe activa y consciente. Y esto requiere que tú estudies la palabra de Dios. Esto requiere que tú ores todos los martes. Si no sabe orar, si necesita un empujón para comenzar a orar, todos los martes de 6 a 7 en el auditorio pequeño, oración, puro poder. Esto requiere que estudies la palabra de Dios. Requiere que ores. Requieres que intencionalmente te posiciones en lugares que fortalezcan tu fe y no tus tentaciones. Te felicito, estás aquí. Estás aquí en la iglesia. Entonces esta semana, y hablando de posicionamiento, esta semana, en vez de ponerte a beber, mejor ven a la oración. 6 a 7 aquí en el auditorio pequeño. Y conéctate en un grupo de vida si no lo has hecho. Ve a tu grupo de vida. Pastor, no tengo grupo de vida. Después de que terminemos, vaya a conexión. Quiero un grupo de vida. Tenemos varias opciones y conéctese ahí. Entonces esta semana, en vez de ponerte a ver pornografía, mejor ven a la oración. Y conéctate en tu grupo de vida. Esta semana, en vez de ponerte a comprar cosas que no necesitas para calmar un dolor, una pena que estás pasando, mejor ven a la oración. Y conéctate a un grupo de vida. Posiciónate para vencer la tentación y ser más vencedor en Cristo Jesús. Y esta semana, en vez de sentir lástima por ti mismo, por lo que está pasando en tu país de donde vengas, y quejarte de la vida y quejarte de Dios, ¿por qué no mejor vienes a la oración? Y te conectas en tu grupo de vida. Esta semana, en vez de
estar sobreocupado, estar ansioso y desesperado por dinero, ¿por qué no mejor ven a la oración? Y te conectas a tu grupo de vida. Iglesia, esta semana, en vez de quedarte en casa porque estás cansado y quedarte comiendo por la ansiedad, por el aburrimiento y estar pegado a una pantalla viendo no sé qué, ¿por qué no mejor vienes a la oración el martes y te posicionas para recibir la bendición de Dios? Y te conectas a tu grupo de vida. Y para ya ir terminando, necesito que presten mucha atención. Esto lo que voy a decir es para los jóvenes, para los solteros, para los casados, los divorciados, los en transición. Preste mucha atención. Y si usted se jubiló, también. Porque terminaré con la disciplina que activará todo lo que acabo de hablar. Si haces esto, terminarás teniendo una perspectiva correcta de las riquezas. Si haces esto de lo que te voy a decir a continuación, terminarás creyéndole a Dios para soportar las tentaciones y las pruebas. Si haces esto que te voy a decir a continuación, terminarás no siendo engañado y viviendo en la verdad de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 18 al 25, que dice: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad ¿qué? La palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Sigue diciendo, no solo escuchen ¿qué? La palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Correcto, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. En otras palabras, es como tener una membresía del gimnasio y pedir y no ir. Y ¿por qué no he rebajado? ¿Por qué no estoy musculoso? Usted sabe la respuesta. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones ¿en qué? En práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Iglesia, no basta con escuchar la palabra de Dios. Hay que obedecerla. Iglesia, creer en Dios es obedecer su palabra. Iglesia, si quieres ser bendecido, obedece la palabra de Dios. Iglesia, tienes que apartar tiempo para estar en silencio, escuchar y estudiar la palabra de Dios y no dejar de leer hasta que Dios traiga claridad a tu próximo paso. River Oaks dice la palabra de Dios que la fe viene al oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, tu mente se transforma y comienzas a pensar lo que Dios piensa y comienzas a sentir lo que Dios siente para así obedecer lo que Dios manda. Y esta semana vamos a practicar la obediencia como congregación. Al activar lo que Dios dice a través de su siervo Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos ¿para qué? ¿Para qué? Para escuchar. ¿Y qué? Lentos. ¿Para qué? Para hablar y lentos para enojarse. Entonces esta semana, esta es la tarea para obedecer la palabra de Dios y lo vamos a hacer como congregación. Cristiano no, si usted está invitado, nos está visitando, esto también es para usted. Le va a ir súper bien si lo hace.
Esta semana vamos a escuchar más y hablar menos. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a hacer? Y hablar menos. Dígale al que está a su lado, voy a escuchar más y hablar menos. Ahora dígale, escucha más y hable menos. Ok, ya están hablando mucho. Escuche más y hable menos. ¿Qué vamos a hacer? Y hablar menos. Porque nuestras acciones impactan más que nuestras palabras. Y si usted es una persona joven, vieja, soltera, casada, cristiana o no cristiana, te invito a que escuche más y hables menos. Y la tarea de la semana pasada sigue vigente. Antes de abrir tu celular, cada mañana, abre la palabra de Dios. Lee mínimo un capítulo del libro de Santiago. Pastor, pero esta semana ya estoy harto de leer el libro de Santiago. Lo leí todos los días. Bueno, lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo capítulo ¿qué? 6 y 7. Después se arrodilla. Después ora y le pide sabiduría a Dios. Y te sorprenderá lo que Dios hará. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Dios.